Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el wrap-up de marzo del 2020, al menos la primera parte. Les cuento que este mes he leído muchísimos, pero muchísimos libros. Creo que leí una aproximado de más o menos como 30 y por esta razón decidí que voy a hacer este video en dos partes. En esta les voy a hablar de 15 libros y en la que sigue de los otros 15. Y pues ya sé que son demasiados libros, así que voy a tratar de ser muy breve y concreta. En caso de que alguno de estos libros les interese, ya sea que quieran ver una reseña o algo, les voy a pedir que por favor me dejen sus comentarios aquí abajo. Y sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de estos 15 libros que son muy variaditos y hay para todos los gustos. El primer libro que leí se llama Switch de Chip y Dan Heath. Este es un libro que me gustó bastante porque básicamente trata de cómo es que podemos cambiar nuestra forma de pensar sobre alguna situación. El libro está enfocado en básicamente que nosotros tenemos como una parte racional y una parte emocional, y lo que dicen es que cuando uno en realidad quiere hacer un cambio es importante que logremos como que atacar estos dos caminos para lograr un cambio. Si solo pensamos que es algo útil de la parte racional, es muy poco probable que en realidad lo vayamos a llevar a cabo, y asimismo si es algo emocional puede que empecemos con muchas ganas, pero que después se nos olvide un poco porque no le demos la importancia de vida. Y lo que hacen los autores a lo largo del libro es mencionarnos varios tips y estrategias que uno podría emplear para lograr esto tanto a nivel individual como colectivo e incluso internacional. Me gustó mucho porque cuenta con muchos ejemplos de qué es lo que podemos hacer. No solo se enfoca en las empresas o en ciertas organizaciones o en gobierno o en cuestiones personales, sino que te dan una mezcla de muchísimos casos a distintos niveles y con temáticas bastante variadas. Entonces no solo aprendes cómo hacer estos cambios, sino también cómo funcionan algunas cuestiones en empresas, en organizaciones y en la vida de algunas personas, pues con vidas un poco más inusuales. Entonces, de verdad es un libro que me gustó bastante, y si les interesa hacer un cambio, como ya les dije, a nivel tanto personal como colectivo, creo que es un libro que vale bastante la pena leer. Después leí un libro que en realidad son dos, es El libro vacío y Los años falsos de Josefina Vincent. Este libro se los mencioné como el mejor libro que he leído en lo que va del 2020, de hecho les dejo ahí por ahí en la i el video donde hablé más a profundidad de este libro, y básicamente a mí me gustó muchísimo El libro vacío. El libro vacío nos cuenta la historia de un hombre que tiene deseos de escribir y de convertirse en escritor. Entonces lo que él hace es comprar dos cuadernos o dos libros, y en uno va a escribir como todas estas ideas que tiene, va a hacer bocetos, va a hablar un poco de estas pues situaciones que le llaman la atención, y va a empezar a escribir, y solo lo que él considere muy muy bueno va a pasar al segundo libro y va a ser lo que ya podría publicarse o lo que podría ser, pues vamos a decir que público y que podría enseñarle a otras personas. Pero vamos a ver que con el paso del tiempo él nunca se decide a pasar algo a este segundo, entonces se queda con el libro vacío y por ende el título del mismo libro. Y es una historia muy bonita porque habla mucho de las reflexiones que uno tiene. Es un hombre que tiene un trabajo pues bastante normal y nos cuenta que tiene una relación de familia pues muy rutinaria y podría decirse que ordinaria, pero al mismo tiempo es una persona que tiene muchos sueños, muchos deseos, es una persona que reflexiona muchísimo sobre en sí su vida, cómo es la vida de las otras personas, cómo interactuamos con los otros, qué es lo importante de la familia, habla del dinero, de la sociedad, de la educación, de las clases sociales y sobre todo de en sí pues la vida misma. Eso me hace un libro precioso y de verdad se los recomiendo mucho. Y por el otro lado tenemos Los años falsos, que también es una historia muy interesante porque nos cuenta la historia de un joven que en el momento en el que fallece su padre empieza en cierta medida a tomar como que el papel que le dejó su padre, y empieza a cuestionarse si en momentos ya es su vida la que está viviendo o si simplemente está viviendo como que la vida del padre y está replicando únicamente pues ese ejemplo y esa imagen. Entonces habla mucho de la identidad y de hasta qué punto pues nosotros nos vemos afectados o no por el papel de las personas cercanas a nosotros, y sobre todo si tenemos alguna responsabilidad por en sí lo que ellos dejan al momento de morir. Es un libro muy reflexivo y de verdad pues también es una historia bastante interesante. Después leí un libro que se llama Unfuck Yourself de Gary John Bishop. Este es un libro básicamente de autoayuda y es concretamente sobre cómo podríamos pues dejar de autosabotearnos y de causarnos problemas nosotros mismos. Para serles bien honesta, debo de mencionarles que este libro me gustó, pero ahorita que ya pasaron varios meses, la verdad es que no me acuerdo mucho de él,
así que supongo que no fue tan efectivo como yo pensé. Es un libro que en algunas ocasiones te menciona las mismas cosas básicas de qué puedes hacer para ser una mejor persona o para empezar a hacer cosas que quieres hacer, pero tú mismo procrastinas o dejas para después o no haces porque no te sientes seguro o sientes que no eres experto o lo que sea. Y básicamente te da tips y estrategias que podrías emplear para mejorar esta situación. Y recuerdo que, como les digo, me gustó, pero honestamente no me acuerdo de mucho más, así que pues solo se los recomiendo si les interesa algo breve, sencillito y ya. Después leo un libro que se llama How to Get Ideas o Cómo obtener ideas de Jack Foster y Larry Corby. Este fue un libro que de verdad me gustó muchísimo, a pesar de que está un poco más enfocado a cuestiones como de mercadotecnia y de cómo generar ideas para esta cuestión de en sí, pues hacer anuncios, publicidad y cuestiones así. Creo que es un libro que te puede ayudar bastante a conseguir ideas para cualquier temática o pues cuestión que te interese. Es un libro que es bastante corto, pero al mismo tiempo te va dando muchos ejemplos e ideas de cosas que podrías emplear y estrategias que puedes utilizar para obtener ideas, desde ver un poquito más a tu alrededor hasta empezar a cambiar pequeñas cosas que ya existen, y en sí te da una multitud gigante de cosas que puedes hacer para obtener más ideas. Y me parece un libro muy útil porque siento que, a pesar de que está muy enfocado en esto de la obtención de ideas, puede hacerte como que más consciente de muchas cosas que vemos a nuestro alrededor y que en muchas ocasiones pasamos por alto. Entonces creo que es un libro que podría ayudarte no solo a aprender más del mundo, sino en sí a ver como que con más detalle y con más detenimiento lo que percibimos casi siempre. Y es un libro que de verdad les recomiendo bastante si les interesa el tema. Después leí un libro que se llama The Art Work de Jeff Gaines, que concretamente en español podría ser algo así como El arte del trabajo. Y este libro es un libro un poquito difícil de clasificar, pero básicamente yo diría que es cómo encontrar que tu trabajo sea algo que en realidad te guste, te llene, te haga sentir bien, que te haga sentir satisfecho y que en realidad sea algo que hagas con ganas. Y es un libro que a lo largo de los capítulos va mencionando varias temáticas y ejemplos de cómo es que algunas personas encontraron su profesión y encontraron ese trabajo que les brindaba gran satisfacción y gran felicidad. Y es un libro interesante porque, como ya les comenté, nos va mencionando varias experiencias de cómo es que algunas personas llegan a encontrar eso que en realidad es lo que les apasiona. En algunas ocasiones parece ser un poco de coincidencia, en algunas otras es algo un poco más estructurado en las cuales ellos siguen unos pasos y eventualmente llegan a conocer esas cosas que los hacen olvidarse de todo más y simplemente enfocarse y abocarse a una cosa. Y es un libro muy interesante porque nos deja reflexionando sobre cómo es que también lo que nos rodea puede afectar nuestras decisiones y nos puede brindar ya sea algo que nos guste o nos disguste, y también qué podemos hacer si nos encontramos en una situación que nos gustaría cambiar. Entonces, si les interesa un poquito esa temática, es un libro interesante. Debo decirles que no es tal vez la mejor obra, sin embargo, sí creo que presenta algunos puntos interesantes y me gustaron mucho los ejemplos porque creo que hay varias profesiones que en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera que existen, y pues es un libro interesante que te presenta como que estas posibilidades que en muchas ocasiones no se conocen. Después leí un libro que se llama The Slight Edge de Jeff Olson. Este es un libro que también les mencioné en mis mejores lecturas del 2020 y es un libro que concretamente se enfoca en cómo es que podemos hacer muy pequeños cambios en nuestra vida que a la larga acumulados pueden tener un gran impacto, desde cuestiones de que podemos ahorrar un poquito todos los días, leer un poco todos los días, hacer algo de ejercicio todos los días, empezar a comer mejor, empezar a mejorar nuestras relaciones con nuestra pareja, con amigos, con familia y así algunas otras cuestiones, también cosas profesionales. Y de verdad es un libro que me gustó muchísimo porque creo que aunque es un poco repetitivo, porque al final la estrategia siempre es la misma, es concretamente hacer algo todos los días o cada 2 o 3 días para mejorar un poco y para ir creando un hábito. Pero como les digo, a pesar de que sí es muy repetitivo, siento que da bastantes puntos y estrategias muy importantes. Además es un libro que me hizo reflexionar mucho porque no solo habla de una u otra temática, sino que habla de tener una vida integral en la cual pues hagamos muchas actividades que tengan beneficios para toda nuestra persona y toda nuestra vida, no solo el dinero, no solo el trabajo, no solo la familia, no solo las relaciones personales, no solo el desarrollo profesional, sino cómo es que podemos hacer pequeñas cosas para mejorar todos estos aspectos y lograr en realidad llevar una vida plena, feliz y satisfactoria. Y de verdad es un libro que les recomiendo bastante. Después leí un libro que se llama The Secrets of the Millionaire Mind de T. Harv Eker. Este es un libro que se llama algo así como Los secretos de la mente millonaria. Y ya sé que suena bastante raro y que me van a decir, Gaby, ¿por qué estás leyendo esto?
pero me llamó la atención este libro porque habla de cómo podemos tener ciertos pensamientos en contra del dinero y no es necesariamente que uno quiera ser millonario, sino que si tú quieres pues tener una mayor pues libertad económica y financiera, es importante que en algunas ocasiones cambiemos un poco nuestra mentalidad sobre el dinero y sobre lo que implica tener dinero. El autor aquí da varios tips, no me acuerdo si son 20 o 30, en los cuales él va diciendo cómo es que muchas personas asocian el dinero con cosas negativas y por ende con cosas que pues no quieren tener porque pues va como que toda esta cosa psicológica de que uno dice, no, es que si tienes mucho dinero probablemente eres una persona mala, egoísta, eres alguien que no está haciendo las cosas bien, vas en contra de tus valores o cosas así. Y al mismo tiempo te va dando pues muchas otras creencias que podemos llegar a tener y que pueden en cierta forma impedir, aunque sea de manera inconsciente o a veces consciente, el hecho de que podamos obtener más dinero y en sí tener mayor libertad financiera. Y les puedo decir que fue un libro que se me hizo interesante, no es la gran cosa, pero sí creo que es muy importante porque en algunas ocasiones siento que estas cosas pues se nos pasan de largo y sí pueden tener un efecto en lo que queremos, en lo que deseamos y en la forma en la que nos comportamos. Y a pesar de que están muy enfocadas en el dinero, también creo que muchas de estas creencias se pueden pasar a otras áreas de la vida. Entonces me pareció un libro que vale la pena leerse, si les interesa esa temática. Después leí un libro que se llama Hooked de Nir Eyal. Este es un libro que se enfoca en mencionarnos cómo es que podemos hacer productos que sean adictivos o que puedan en una especie de forma pues generar hábitos en las personas. Y a pesar de que el libro está muy enfocado en las apps y en las redes sociales, también te da algunos tips de cómo podrías hacer que las personas se acostumbren a usar ciertas cosas y las hagan parte de sus rutinas y por ende pues tenga un beneficio económico si tú quieres vender esos productos. Me pareció un libro interesante porque siento que independientemente de si uno quiera o no generar estos productos, también el conocer las estrategias que se utilizan puede hacernos más conscientes de cómo es que nosotros podemos frenar esto en caso de que no queramos mantener estos hábitos o que no queramos empezar a gastar más y cuestiones así. Es un libro un poco manipulador, la verdad, pero al mismo tiempo sí te habla de algunas cuestiones biológicas y psicológicas que podrían hacer que reaccionemos a ciertas cosas o a otras. Y de verdad, pues me pareció un libro muy interesante y muy ilustrativo. Después leí Lean In de Sheryl Sandberg. Este es un libro de una de las mujeres, yo diría que más exitosas en cuestión de finanzas y demás en el mundo. Y en este libro ella nos comenta cuáles son algunas de las dificultades a las que se enfrenta y se ha enfrentado como mujer estando en posiciones pues muy altas en negocios y cuestiones así. Es un libro muy interesante porque mezcla un poco sus experiencias y reflexiones con algunas estadísticas y estudios que se han hecho y también con comentarios y experiencias de muchas otras mujeres que más o menos han estado en situaciones similares o que están tratando de entrar a estos pues niveles y a estas esferas. Y a pesar de que debo decir que es un libro que sí está medio pues para gente que ha tenido muchas oportunidades y gente privilegiada, blanca, como diríamos usualmente, sí creo que es un libro que vale la pena leer porque nos menciona muchas de las cuestiones que están involucradas, no solo en la cuestión de negocios, sino en qué se espera de las mujeres, tanto en el hogar como en una relación de pareja, qué es lo que se ve y no se ve desde cuestiones tan pequeñas como que a veces no hay baños para mujeres en ciertas oficinas, como temas un poquito ya más fuertes como el hecho de que algunas personas no quieran tener a mujeres como jefas, el hecho de que también muchas veces se discrimine porque eres mujer y porque puedes llegar a ser madre o ya eres madre y algunas otras cuestiones así, ¿no? Me pareció un libro de verdad muy bueno y del cual sí les voy a hablar a profundidad porque, como les digo, mezcla muchísimas cosas y creo que algunas de estas cosas pasan desapercibidas, pero la autora logra rescatar esto y mencionar algunas cosas y estrategias que podríamos cambiar para mejorar un poco la situación y para que las mujeres en realidad pues puedan llegar a tener más puestos en estas posiciones y que en realidad puedan tener un poquito más de seguridad en sí mismas y puedan incluso incluir a más mujeres en sus equipos y puedan ayudarlas a que puedan llegar a estas posiciones. Entonces, de verdad, fue un libro que me gustó bastante. Después leí un libro que se llama The Last Lecture de Randy Pauch. Este libro es básicamente el manuscrito de una plática que el autor dio un poco antes de morir. Les cuento brevemente que este autor a los 40-45 años se entera de que tiene un cáncer terminal y él era maestro de una universidad y era una persona que tenía pues un puesto así muy importante en todas las cuestiones de desarrollos virtuales, realidad aumentada y cuestiones así un poco más tecnológicas y computacionales. Y básicamente él nos cuenta que al momento de que se entera de esto le ofrecen dar esta última clase
que generalmente está reservada para las personas que ya se van a jubilar, pero en su caso pues le dicen que podría hacerlo si es que él quiere. Y él dice que no estaba muy seguro de esto porque sí implicaba muchas horas de trabajo, investigación y pues preparación, pero al final decide que es algo que quiere hacer no solo por sus alumnos, por su papel, por sí mismo, sino también por su familia. Y en esta plática nos habla de toda su vida, de las experiencias positivas y negativas que ha pasado, de algunas recomendaciones que da, de enseñanzas de vida que quiere pasarle a otras personas, de también ciertas cosas que lo han inspirado y que le gustaría que inspiraran a otros. Da muchos ejemplos de su vida, tanto profesional como personal, y cómo es que esto pues lo ha hecho sentirse alguien verdaderamente feliz y pleno. Y de verdad es una historia y una plática muy pero muy bonita, se las recomiendo bastante, sobre todo para aquellos que están buscando inspiración o que estén buscando pues conocer un poquito más de qué podríamos aprender de personas que ya han hecho una reflexión detallada de sus vidas y cómo es que quieren conducirla. Y la verdad es un libro que creo que vale bastante la pena. En caso de que les interese, voy a buscar la plática porque también está grabada y está en YouTube, así que se las dejo aquí. Y pues sí. Después leí un libro que se llama Does It Matter de Alan Watts. Supongo que en español es algo así como Si importa. Y esta es una recopilación de varios ensayos de este autor. Debo decir que tengo opiniones encontradas con este libro porque algunos de sus ensayos me gustaron bastante y se me hacen muy útiles y muy buenos y reflexivos. Otros se me hicieron, la verdad, muy X de temáticas que a mí genuinamente no me interesaban en lo absoluto. Entonces, pues están estas dos cosas, ¿no? Por un lado, siento que algunos sí valen mucho la pena, otros no tanto. Entonces al libro le doy así como 3 estrellas, 2.5. Y bueno, les cuento que los ensayos tratan temáticas muy, muy variadas y también la profundidad con la que se abordan estos temas es muy distinta. Pero algunas de las temáticas que más me llamaron la atención fue lo relacionado con el dinero y la percepción que tenemos de este. También hay un tema donde habla mucho de en sí si nos creemos parte o no de la naturaleza, que también esos dos ensayos me parecieron muy muy interesantes, como algunos otros. Y del lado de cosas que no me gustaron tanto, pues hay un ensayo, por ejemplo, muy enfocado en la vestimenta y sobre todo la vestimenta de los hombres y que si en realidad es algo que nos reprime o no. También tiene un capítulo, creo que es medio enfocado en la cocina y cuestiones así. Y a pesar de que ese se me hizo interesante, no se me hizo como que tan chido. Y tiene también un capítulo sobre las drogas y en sí cuáles podrían ser como que algunos beneficios o por qué deberían de investigarse o cuestiones así. Ese ensayo también se me hizo interesante porque aborda algunos puntos muy interesantes y muy importantes que deberían de tenerse en cuenta al momento de hablar de drogas y de lo que podrían traer para bien o para mal. Pero también me causó un poquillo de conflicto ahí algunas ideologías que de repente menciona. Entonces, pues se los dejo a su discreción. En realidad creo que es un libro que vale la pena porque sí tiene varios ensayos buenos y sí tiene algunas ideas que valen la pena leerse, pero de repente se van a encontrar algunas cosas que así. Después leí un libro que se llama The Best Investment Advice I Ever Received de Liz Clammon, que es algo así como los mejores tips que me han dado para invertir o cuestiones así. Y básicamente es un libro con muchos tips de varias personas muy famosas y muy reconocidas en el ámbito de las inversiones, ya sea como Warren Buffett, algunas personas que tienen pues muchísimo dinero, algunas personas que trabajan en bancos o en algunas otras instituciones financieras. Y básicamente lo que hacen es dar algunos tips de cosas que ellos recomiendan para otras personas. Está muy chistoso el libro porque en algunas ocasiones los tips son de que una frase, un párrafo o algo así, y en algunos otros sí son ya cuestiones un poquito más detalladas de 2, 4, 5 hojas. Y en sí fue un libro que me gustó bastante porque te presenta muchas, pero muchas ideas y muchas opciones y aspectos a considerar. Una cosa que me gustó es que no solo te hablan de una temática u otra, sino que en realidad te explican muchas cosas desde cuándo y cuánto invertir, dónde, qué conviene, qué no conviene, cuáles son algunos aciertos que han cometido estas personas y algunos errores, qué es lo que funciona y no funciona, cuáles son experiencias que han visto en ellos mismos o en clientes o conocidos. Y pues si están buscando así como una introducción a cuestiones relacionadas con las inversiones, creo que podría ser una muy buena obra. Después leí un libro que se llama Crush It de Gary Vaynerchuk. Este señor, supongo que muchos de ustedes lo conocen, es bastante conocido en las redes sociales. Y en este libro él nos habla de algunos tips y algunas cosas que podríamos hacer para tener éxito en algún negocio o en alguna cuestión que nos llame la atención. En realidad me gustó porque es un libro como muy sencillo y muy básico, va directamente al grano y sí te da cosas y tips muy específicos que uno puede empezar a emplear pues casi directamente. Pero lo que debo decir también es que a pesar de que este libro sí presenta muchas cosas muy buenas, siento que es un libro que incita un poco al trabajo en exceso
Y aunque entiendo que en muchas ocasiones se necesita pues trabajo duro y constante para llegar al éxito y para obtener ciertas cosas, en algunas ocasiones sí siento que este autor como que se va un poquito al extremo y es esta cuestión de que todo lo tienes que monetizar y todo lo tienes que usar para tu beneficio y siempre tienes que estar pensando en cómo es que esto te va a beneficiar a la larga. A pesar de que él dice que hagas las cosas porque las quieres hacer y porque te gustan, como que siento que siempre tiene en mente la forma de monetizar esto y convertirlo en algo más. Y no sé hasta qué punto eso sea algo muy placentero o muy recomendable. Creo que tiene sus beneficios y creo que definitivamente presenta unas buenas estrategias y unas buenas ideas de cómo es que podemos hacer que algo que nos gusta y nos apasione, pues nos genere dinero e incluso podamos vivir de esto. Pero de eso a pues, ya caer un poco en este trabajo excesivo, no sé hasta qué punto sea lo conveniente. Después leí un libro que se llama Evil Plan de Hugh MacLeod. Hace tiempo leí un libro de este señor y se me hizo más o menos, entonces tenía un poquito de fe en este, pero debo decir que este libro sí no me gustó en lo absoluto. Es un libro muy muy cortito que aún así se me hizo eterno porque sentía que no decía nada y básicamente parece que el señor, pues no sé, escribía sobre una temática, te escribía 3, 4, 5 párrafos y luego pasaba a otra y a otra. No veía mucha estructura ni mucha relación entre las diversas temáticas que abordaba en el libro. En general también es una persona que está como que muy en contra de los trabajos de 9 a 5 y de trabajar para alguien más. Y aunque entiendo que esa es una estrategia y una fórmula que ahorita se está vendiendo mucho y que tiene cierto éxito, no me gusta mucho que la gente vea con tanto desprecio los trabajos de 9 a 5 o en sí el trabajar en una oficina y tener un trabajo pues formal y vamos a decir que donde tú seas un empleado y no necesariamente seas el jefe. Entiendo que hay gente que no quiere eso y que no le gusta y que no aspira a eso y quiere buscar otras formas de hacer dinero, ser su propio jefe y demás, pero hay una cosa muy distinta entre que tú no quieras eso y que de plano lo consideres lo peor y que pienses que la gente que hace eso está mal y no tiene aspiraciones y es conformista y demás. Y en algunas ocasiones siento que este autor se va mucho en contra de esta, pues, forma de vivir y esta forma de trabajar y eso no me gustó mucho. Además, no propone muchísimo, o sea, básicamente te dice, pues sí, sube cosas al internet y ve que sale. A él le ha funcionado, pero yo no sé qué tan factible sea que a muchísima gente le funcione. Entonces, por un lado, me gusta que trate de inspirar a la gente y que sí trate de generar como que esta idea de que uno puede lograr cosas en el internet y que puedes obtener otras fuentes de ingresos. Sin embargo, no me gusta mucho el hecho de que a veces lo haga parecer tan sencillo y que también lo venda como casi casi la única forma de vivir o la única forma de vivir libre o cuestiones así. Entonces, pues sí, tuve un poquito de conflictos con eso, además de que el libro se me hizo muy X, la verdad. Siento que no había un gran trasfondo atrás, que era más crítica y como opiniones así randoms que en general algo muy bueno o útil, así que no lo recomendaría mucho, la verdad. No. Y ya para terminar, leí un libro que se llama The Non-Designer Designer Handbook de Robin Williams. Y este fue un libro que me gustó bastante y que les recomiendo a personas que quieran entender un poquito más sobre el diseño y no tengan conocimiento sobre este. A mí últimamente me ha llamado un poquito la atención porque la verdad es que no conozco nada sobre el tema. Y este libro te da como que las bases y no solo las bases, sino que ya te da también algunas formas y estrategias de que uno puede emplear el diseño en muchas cosas, ya sean páginas de internet, tarjetas, hojas membretadas, en sí, pues panfletos, trípticos y cosas así. Y te da, como les digo, muchas bases desde color, perspectiva, tipografía, tamaños, en sí contrastes y muchas cuestiones así que muchos de nosotros a veces ni sabemos o no la identificamos. Y en este libro, pues ella te da las bases, te cuenta qué es lo importante, qué no, te da varios ejemplos, te da también como test y muchas cuestiones que uno puede emplear para mejorar el diseño en cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces me gustó bastante y si les interesa esa temática, creo que es un muy buen libro para aprender tanto los básicos y un poquito más. Y bueno, esos fueron algunos de los libros que leí en marzo. Me encantaría que me cuenten ustedes qué han leído, si han leído alguno de estos libros o si alguno les llamó la atención. Me encantaría que me lo dejen aquí abajo. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla acá. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.